Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Esa fue la primera impresión de Shen Wenlang que tuvo de Gaotu. Lo segundo que le impresionó fue que Gaotu tuviera 4 trabajos durante las vacaciones de verano. Shen Welang se le encontró en un KFC, una frutería, una biblioteca y una tienda de conveniencia en un solo día. ¿Son cuatrillizos?, preguntó. El rostro de Gautú se sonrojó de nuevo, bajó la cabeza y evitó la mirada. Un total de 247,80 centavos. Shen Welang tomó la bolsa de plástico que él había empujado, se miró el cuello y la cara enrojecida y preguntó: ¿qué haces durante las vacaciones de verano? ¿Investigación de campo en el sector servicios? Yo, dijo Gautú, bajando aún más la cabeza, con los ojos entrecerrados tras sus gafas de montura negra y los labios temblando de vergüenza. ¿Qué? A Shen Wenlang le pareció muy interesante y le preguntó: ¿trabajas a tiempo parcial en tu pasatiempo? No. Gautú bajó la cabeza, mirando fijamente una mancha en la mesa que estaba dañada y descascarada, y dijo: yo. Parecía estar ahogado y tenía la cara roja, como si no lo hubiera pillado sus compañeros de la misma escuela trabajando durante las vacaciones de verano, sino que lo hubiera arrestado la policía por robar, y estaba tan avergonzado que ni siquiera podía mantenerse en pie. Shen Wenlang dijo: y lo miró con picardía. Las clases empiezan en unos días. ¿Has terminado la tarea? Al ver que Gautú no respondía, repitió: ¿cuánto dinero puedes ganar trabajando? Estudiar mucho es lo importante. La luz de la tienda era tenue, cubriendo la cabeza de Gautú. Shen Wenlang lo miró y solo pudo ver sus labios moviéndose inquietos. Gautú parecía tener mucho que decir, pero cada frase era inapropiada. Aunque tuviera una buena razón, no podía decirla en ese momento. Unos días después empezaron las clases. El director engañó a Gautú por no terminar sus tareas de verano a tiempo y lo mandó a pararse en el pasillo frente a la oficina. Mucho después, Shen Welang se dio cuenta de que Gautú no dejaba de terminar sus tareas por pereza, sino por trabajar en 4 empleos para investigar. Era porque su padre había perdido toda la matrícula que había ahorrado durante varios semestres, así que tuvo que participar en trabajos improvisados para compensarla. El día que supo la verdad, Shen Welang sintió una punzada en el corazón, como si le hubieran clavado una aguja. Después de clase, se desvió hacia la tienda donde Gautú trabajaba a tiempo parcial y le dio una botella de jugo de espino amarillo. Gautú siempre guardaba la botella de jugo de naranja en lo más profundo de la estantería y nunca había querido beberla hasta que se rompió. A mitad de la fiesta del té, Wang Yong, quien se levantó para recoger el pastelito, tropezó con el pie izquierdo y cayó en los brazos de Shen Shonyu, quien se disculpó con la cara roja. Este loco de piel dura era adicto a fingir debilidad. Shen Wenlang no soportaba verlo, así que solo pudo girar la cabeza y fingir estar ciego. Pero el truco de Wang Yong pareció funcionar de maravilla. Shen Shonyu lo sujetó firmemente, frunciendo el ceño con reproche. ¿Por qué eres tan descuidado? Wang Yong se disculpó con suavidad otra vez, y Shen Shonyu lo ayudó a volver a su asiento bajo la mirada de todos. Por un instante, todas las miradas se posaron en él. Todos sentían curiosidad por saber quién era este hermoso Lanhua que se había atrevido a robar descaradamente el prometido del jefe de X-Holding delante de Shan Yu. Solo el propio Huang Yu se lo estaba pasando en grande. Obviamente disfrutaba mucho de las atenciones de Shen Shunyu y no perdía oportunidad para fingir lástima y llamar la atención. Shan Yu estaba acostumbrado a esto y admiraba al anfitrión y a su daji, coqueteando en público sin sorpresas, manteniendo la decencia con gran profesionalidad y lidiando con las indiscretas preocupaciones de todos. Después de la fiesta de té, Shen Shonyu regresó a Shenfang Biology,
Wang Yong lo acompañó hasta la puerta de la empresa y luego regresó solo a casa. De camino a casa, el coche de Wang Yong fue bloqueado por un vehículo comercial gris plateado. Maestro, un coche nos bloquea, dijo el conductor con impotencia. Wang Yong cerró los ojos y se apoyó en el asiento trasero con la cabeza medio levantada, diciendo sin levantar la vista, dale, pero ese es el coche del señor Chen. Wang Yong abrió los ojos y vio a Shen Wenlang salir del coche con el rostro sombrío. Bajó la ventanilla y dijo, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad!